Segundo de Reyes 2, 19 al 25. Escuchen con atención la palabra de Dios. Luego los habitantes de la ciudad le dijeron a Eliseo: Señor, como usted puede ver, nuestra ciudad está bien ubicada, pero el agua es mala y por eso la tierra ha quedado estéril. Tráiganme una vasija nueva y échenle sal, les ordenó Eliseo. Cuando se la entregaron, Eliseo fue al manantial y arrojando ahí la sal, exclamó: Así dice el Señor, yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad. A partir de ese momento y hasta el día de hoy, el agua quedó purificada, según la palabra de Eliseo. De Jericó, Eliseo se dirigió a Betel. Iba subiendo por el camino cuando unos muchachos salieron de la ciudad y empezaron a burlarse de él. «¡Anda, viejo calvo!», le gritaban. «¡Anda, viejo calvo!». Eliseo se volvió y clavándoles la vista los maldijo en el nombre del Señor. Al instante 2 osas salieron del bosque y despedazaron a 42 muchachos. De ahí Eliseo se fue al monte Carmelo y luego regresó a Samaria. Vamos a orar. Y ahora que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. No sé qué tan frecuente o qué tan dicho es aquí en español y en México, pero en inglés muchas veces hablamos de dos casos. Hablamos de estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Es referirse a un evento que parece al azar, pero alguien simplemente estuvo en el lugar indicado, en el momento indicado, a lo mejor en el deporte, a lo mejor alguien mete un gol sin querer porque estuvo en el lugar indicado, en el momento indicado. También hablamos de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y es cuando algo malo pasa y parece que sea por suerte. Simplemente porque alguien estuvo en el lugar y pues era víctima, porque pues nada que ver, pero estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Tenemos aquí en estos dos episodios en la vida de Eliseo, dos eventos que podrían verse como estar en el lugar correcto para ayudar en una situación de salud, y que los pobres muchachos estuvieron en un lugar equivocado, en el momento equivocado, cuando Eliseo pasaba y 2 osos o 2 osas estaban ahí esperando. Pero si estudiamos el texto en su contexto, recordando lo que Dios estaba haciendo a través del profeta Elías y Eliseo, nos damos cuenta de que tienen unas lecciones de estos 2 episodios un poco raros, admito, pero estos 2 episodios Dios enseña sobre su propio carácter. Y tenemos aquí básicamente la historia de 2 ciudades. Primera ciudad es la ciudad de Jericó y la segunda ciudad es la ciudad de Betel. Ahora, la ciudad de Jericó tiene su historia y rápidamente podemos repasar. Si se acuerdan, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, peregrinaron en el desierto 40 años, luego Moisés quedó del lado oriente y Josué tomó el mando y ellos cruzaron el río Jordán, las aguas dividiéndose, y luego la primera ciudad que tenían que combatir era Jericó. Y después de la caída de Jericó, cosa que ya mencionamos, pero voy a leerlo otra vez, Josué, él hizo una maldición sobre Jericó. Él dijo: maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad, que eche los cimientos a costa de la vida de su hijo mayor, que ponga las puertas a costa de la vida de su hijo menor. Dicho y hecho. 500 años después, creo que ya se mencionó en uno de los sermones, pero durante el tiempo de Acab, eso pasó. En Primero de Reyes 16:34 dice: en tiempos de Acab, Hiel de Betel reconstruyó Jericó, echó los cimientos a precio de la vida de Abirán, su hijo mayor, y puso las puertas al precio de la vida de Segub, al hijo menor, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de Josué, hijo de Nun. Ahora, la importancia de esto es que fue una ciudad maldita.
maldecida, maldicha, desde el tiempo de Josué. Y pues aún reconstruyéndose quedó bajo una maldición. Y vemos que esta maldición siguió en el tiempo de Eliseo, porque ahí quedaba Eliseo y la gente de ese lugar decía, nos encanta el clima aquí y hasta la fecha es un buen clima, es muy fértil la tierra, pero dijeron, tenemos un problema, el agua está mal. Es mala el agua, y por eso dice aquí, la tierra ha quedado estéril. Literalmente dice, la tierra aborta. Y podemos interpretar esto de una de dos formas. O la tierra no produce, o las mujeres de la zona, por tomar esa agua, abortaban antes de dar a luz. Porque menciona en el versículo 21, dice que causaba muerte. Entonces posiblemente causaba abortos en las mujeres. Y Eliseo hizo algo que no es completamente claro. Él pidió sal para echar la sal al agua. ¿Cuál fue el problema con el agua? No sabemos, pero Jericó está cerca del mar Muerto, que es agua muy salina, y posiblemente la fuente de Jericó se había contaminado con sal, pero para curar el agua él echó más sal. No está muy claro lo que significa. Sin embargo, si regresamos a Levítico capítulo 2 versículo 13, dice así: todas las ofrendas de cereal las sazonarás con sal, y no dejarán que les falte la sal del pacto de su Dios. A todas las ofrendas deberán ponerles sal. Tampoco se explica por qué sal. Sin embargo, podemos ver que hay una asociación entre la sal y las ofrendas a Dios y el pacto entre Dios y su pueblo. Entonces parece que Eliseo está haciendo algo pactual, está recordando el pacto que Dios tiene con su pueblo y está aparentemente presentando esta fuente de agua como una ofrenda a Dios, echándole sal. Pero lo más importante aquí no es la sal, sino la palabra del Señor. Porque en el versículo 21 dice Eliseo, así dice el Señor, yo purifico, literalmente yo sano esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad. Yo sano esta agua. ¿Por qué se sanó? ¿Por algo mágico de la sal? No. Por la palabra del Señor que sanó el agua. Y luego reporta, a partir de ese momento y hasta el día de hoy, el agua quedó purificada según la palabra de Eliseo. Hasta el día de Reyes, pero hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, 2015, está bien. Y es un lugar fértil para crecer plantas y productos. Y aquí, ¿qué está pasando? ¿Se acuerdan hace 8 días que Elías subió en el carro de fuego y cayó el manto a Elías, y Elías tomó el manto e hizo una pregunta? ¿Se acuerdan de la pregunta? Llegó otra vez al río Jordán, hizo una pregunta, versículo 11. La pregunta es, ¿dónde está el Dios de Elías? Y luego golpea el agua. ¿Qué pasa con el agua? Se parte otra vez y cruza como en tierra seca. Y esta es la respuesta de Dios. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que el Dios de Elías está ¿con quién? Con Eliseo. Perfecto. Entonces es la pregunta de la hora, el pregunto del día. Entonces aquí, otra vez Dios contesta la misma pregunta por segunda vez. ¿Y cuál es la respuesta? Dios de Elías, el Dios de Elías está con Eliseo. ¿Cómo sabemos? Porque él hizo ese milagro por palabra del Señor, sanó. Y otra cosa que este texto nos dice es que el ministerio de Elías iba a enfatizar más que el ministerio el ministerio de Eliseo iba a enfatizar más que el ministerio de Elías la sanación. Porque en todo el ministerio de Elías nunca sanó a nadie.
Él levantó de entre los muertos, que es más que sanar, entonces no queremos menospreciar eso, por supuesto, pero nunca menciona que ha sanado a nadie, pero usa el verbo solamente una vez, cuando estuvo en el monte Carmelo, dice que Él sanó el altar del Señor, pero es la única vez que sanó algo, reconstruyó. Pero aquí vamos a encontrar, y quiero que presten la atención en los sermones que vienen, que el ministerio de Eliseo iba a ser un ministerio de sanación, de salud. Ministerio de Elías, poderoso, fuerte, muestras de potencia del Señor, y aquí también hay de eso, pero Eliseo es más énfasis en sanar, en restaurar. Y aquí podemos ver también el paralelo entre el segundo Elías. ¿Quién fue el segundo Elías? ¿Se acuerdan? Juan el Bautista, y el que siguió al segundo Elías, que es Jesús. Porque Juan el Bautista llegó, ¿qué? Con truenos, denunciando, con poder, anunciando el juicio del Señor que viene y cae pronto. Y luego Jesús viene, alguien mayor que Juan el Bautista. ¿Y qué hace? Él sana, Él restaura, Él levanta. Y otra cosa que podemos ver de este texto, y esto nos debe animar, aquí podemos ver que Dios rompe con maldiciones antiguas. Esta maldición sobre la ciudad de Jericó era una maldición de hacía 500 años. Pero, ¿qué hizo Dios? Dios sanó una maldición antigua. Piénsenlo. No sé si hayan estudiado sus ancestros. No sé si conozcan sus familiares, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. Y no sé si hayan podido ver rastros de maldición en su familia. Los Pérez, todos son así, o los Martínez asá, o los Gómez siempre son así y nunca cambian, o los Trotter siempre han sido así o asá. Y es posible ver que heredamos de generación a generación maldiciones, pero la buena noticia aquí es Dios es el que rompe maldiciones antiguas. No tiene que seguir con esa maldición, con ese pecado, con esa tendencia, con ese hábito en tu generación. Dios lo puede romper, Dios lo puede anular. Aunque tus familiares hayan tenido milenios con ese hábito, con esa maldición, Dios ahora lo puede romper. Y más aún, nosotros como seres humanos, individuos, olvidándonos de nuestros apellidos y lo que hemos venido recibiendo, cosas en nuestras vidas, que tenemos años, o décadas, o medio siglo, llevando nuestras vidas pensando que jamás voy a poder contra esto. Es algo muy parte de mí, es una maldición que tengo y no sé de dónde, pero lo tengo y lo sigo. No. Dios es el que puede romper con eso en tu vida, en mi vida. No tienes que seguir bajo esa maldición que tú has recibido, que tú has creado, que tú has inventado, como sea, pero no tienes que seguir, porque Dios rompe. Esta es la buena noticia de la primera ciudad de Jericó. Dios sana, Dios rompe con maldición. Ahora, segunda ciudad, Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. ¿Se acuerdan de Betel cuando estudiamos Génesis? Que Jacob iba huyendo de su hermano Esaú. Él puso su cabeza sobre una piedra para almohada, no muy cómoda, pero pues ahí durmió. ¿Y qué vio? Vio una visión de ángeles subiendo y bajando una escalera. Y él despertó y ¿qué dijo? Esta es casa de Dios, es Bet-El, casa de Dios. Pero luego, después, un rey, mezclando conveniencia política y idolatría, él aprovechó del sitio de Betel.
¿Se acuerdan de que pues hubo Saúl y luego rey David y luego el hijo de rey David, Salomón, y luego el hijo de Salomón fue Roboam? Y Roboam era un joven impulsivo y en su primer acto oficial él perdió 10 de las 12 tribus de Israel, y 10 tribus fueron pues con otro que se llamaba Jeroboam, y 2 tribus quedaron con Reboam. Ahora, Jeroboam en el norte tuvo un problema. Él decía, pues el templo está en Jerusalén, y si todos los de mis tribus regresan a Jerusalén para adorar a Dios, entonces me van a abandonar y van a seguir a los hijos de David. Y entonces él hizo algo para ayudar a los israelitas. Él dijo, israelitas no tienen que viajar hasta Jerusalén, les voy a poner fácil. No tienen que ir hasta el templo en Jerusalén, pueden adorar aquí, cerca. Entonces él duplicó lo que Aarón había hecho. Aarón había hecho un becerro de oro, Jeroboam hizo 2. Y él, para ayudar a su pueblo, puso un becerro de oro en el sur, en Betel, y otro en el norte, en Dan, diciendo, no hay que viajar tanto, pueden ir a Betel, pueden ir a Dan, no tienen que ir hasta Jerusalén. ¿Qué pasó con Betel? Casa de Dios. ¿Ahora qué es? Casa de un becerro de oro, casa de un ídolo. Y luego Oseas fue un profeta que predicó poco después de Elías. Quiero que escuchen lo que dijo acerca de ese becerro de oro. Estoy en Oseas 10:5. Dice, temen los moradores de Samaria por el becerro que adoran en Bet-Aven. El pueblo del becerro hará duelo por él, lo mismo que sus sacerdotes idólatras. Ahora, un momento. ¿Cómo lo llamó? Bet-Aven. Bet-Aven fue un pueblo cerca de Betel. Entonces, ¿se equivocó geográficamente Oseas al referirse a Betel bajo el nombre Bet-Aven? No. Bet-Aven significa casa de iniquidad. ¿Qué está diciendo? Betel, casa de Dios. ¿En qué se ha convertido? Se ha convertido en Bet-Aven, casa de iniquidad. ¿Por qué tanta historia aquí sobre esta ciudad? Porque esto nos ayuda a entender este episodio bastante raro de que Eliseo subía allá y algunos salieron de esa ciudad de Betel, de casa del becerro, de casa de iniquidad. Ahora, no sabemos cuántos años tenían estos muchachos. Se usan 3 diferentes palabras para describirlos aquí. Se puede traducir niños chiquitos. Aquí se traduce muchachos. Y vemos que estas palabras se aplican en la Biblia a algunos que tienen 12 años o hasta 30 años. Nos parece que hay un rango ahí bastante grande. Pero en el contexto inmediato podemos observar una cosa. Ellos salieron de la ciudad. Es decir, ellos tenían edad para salir solitos en grupo de la ciudad. Entonces, probablemente no debemos imaginar unos niños chiquitos. Debemos pensar probablemente en unos jóvenes que salieron de la ciudad. Pero ¿qué tipo de jóvenes? Hijos de Bet-Aven, hijos de casa de iniquidad. Entonces podemos ya empezar a tomar una idea de cómo eran ellos. No un grupo del kinder ahí saliendo a jugar, sino una pandilla de jóvenes inicuos que escucharon de alguna forma que Eliseo iba pasando y ellos salieron en bola, y bola grande, porque menciona que 42 de ellos fueron lastimados. Entonces, ¿cuántos eran? 50, 100, no sabemos, pero ya cambia un poco la idea aquí. Un grupo grande de jóvenes de Bet-Aven, de casa de iniquidad, salieron a burlarse del profeta. Y su burla, la traducción aquí no es la mejor.
Aquí dice, anda viejo calvo. Literalmente lo que dijeron fue, sube calvo o sube pelón. No menciona nada de viejo, porque posiblemente Eliseo era más o menos de la misma edad que ellos. Entonces no dice nada de viejo aquí. Dice simplemente, sube, no dice anda, sube calvo. Y este verbo subir se encuentra 2 veces en este capítulo anteriormente. Se encuentra en el relato sobre Elías. ¿Qué hizo Elías en el carro de fuego? Subió. Entonces, a lo mejor, si ese evento ya era un evento conocido, a lo mejor estaban diciendo, oye, sucesor de Elías, súbete también, sube y sigue a tu maestro. Es decir, lárgate de aquí. O puede también significar algo un poco más local. Vean el versículo 23. De Jericó, Eliseo se dirigió a Betel, ¿iba qué? Subiendo por el camino cuando unos muchachos salieron. Entonces posiblemente están diciendo, sigue subiendo, estás subiendo, síguele en tu viaje. Pero otra vez están diciendo lo mismo, que no eres bienvenido aquí. Súbete, lárgate, desaparécete de aquí. No eres bienvenido. ¿Y qué de esto de calvo o de pelón? Unas posibilidades. Él acaba de perder a su maestro, entonces posiblemente se rapó, no sabemos, pero tenemos unas veces en el Antiguo Testamento que la gente de luto se rapaba, posiblemente rapado. O simplemente puede ser que él recibió una genética como algunos recibimos y quedó pelón, no tenía pelo. Pero algo interesante, que probablemente viajando de día, porque era más peligroso viajar de noche, uno viajaba ¿qué? Tapada la cabeza. Entonces probablemente no era evidente que era pelón en ese momento, lo cual nos puede indicar de que Eliseo era conocido en esa parte por profeta de Dios y conocido por pelón. Y estos muchachos salen y ellos se burlan de él diciendo lárgate y llamando la atención a un defecto físico que él tenía. Ahora, la respuesta de Eliseo. La respuesta es que los maldijo. Y uno podría decir, pues, maldecirlos por burlarse de su calvicie, o sea, realmente es exagerado, ¿no, Eliseo? Pero acuérdense, ¿quiénes eran? Eran hijos de idolatría, hijos de iniquidad, que estaban saliendo a maldecir al profeta de Dios. Y él los ve, los maldice, no los tocó, no les hizo nada, los maldijo, dejando en manos de quién tratar con ellos, en manos de Dios. Y aquí Dios da respuesta. Y es la misma respuesta que dio en la primera instancia con el río Jordán, en la segunda con la fuente de agua, y ahora la tercera respuesta para ya afirmar 3 veces. En el Antiguo Testamento, ¿cuántos testigos se necesitaban? Por lo menos 2 y preferiblemente 3. Tenemos 3 testigos aquí diciendo que el Dios de Elías está con Eliseo. Porque la respuesta es que 2 osas salen y atacan a estos muchachos. ¿Murieron o no murieron? No sabemos. La palabra que se utiliza aquí dice despedazaron, que a lo mejor es un poco más fuerte que el verbo original. El verbo original es abrieron. Entonces, si los mataron o no los mataron, no sabemos, pero pues muchos salieron por lo menos bien heridos de ese incidente. Y aquí Dios está diciendo, este es mi profeta. Y aquí tenemos que tomar en cuenta de que este pecado de burlarse del profeta de Dios es muy serio, porque Dios lo toma muy personalmente. Porque el burlarse del profeta de Dios es igual que burlarse del Dios del profeta. Porque ellos están ahí representándolo a Él.
Y lo vemos como algo tan grave, tan serio, que cuando el escritor de los libros de las Crónicas está resumiendo la razón por la cual cayó Samaria, Israel en el norte y eventualmente cayó Judá en el sur, quiero que escuchen por qué cayeron. Y aquí estoy en 2 de Crónicas 36:15. Dice aquí: por amor a su pueblo y al lugar donde habita, el Señor, Dios de sus antepasados, con frecuencia les enviaba advertencias por medio de sus mensajeros. ¿Por qué mandaba mensajeros? Por amor, por amor. Pero luego dice: pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. Por fin, el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. Tan serio el pecado de burlarse del profeta de Dios, que terminó Israel, terminó Judá, por haber pecado así repetidamente. Jesús contó una parábola. Él dijo: hubo un hombre, y ese hombre tenía un viñedo, y él lo preparó muy bien, y él luego lo rentó a algunos agricultores. Y cuando llegó el momento de la cosecha, él envió unos siervos para recoger y recibir de la ganancia de la cosecha. Y dice que cuando los agricultores recibieron a esos siervos del dueño del viñedo, a uno golpearon, a otro mataron y al tercero apedrearon. Y él dijo: ok, voy a enviar más. Y él envió más siervos para recibir del fruto del viñedo. E hicieron exactamente lo mismo con cada siervo que envió. Hasta que tuvo una idea de enviar a su propio hijo. Porque él razonó: aunque no han recibido a ninguno de mis siervos, por supuesto, cuando ven que mi propio hijo llega, por supuesto lo van a respetar y van a hacerme caso. Quiero leerles qué pasó cuando llegó el hijo y cómo lo trataron. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. Y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaron diciendo: «¡Salve, Rey de los judíos!». Y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él: «Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley y los ancianos. «Salvó a otros», decían, «pero no puede salvarse a sí mismo, y es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, y así creeremos en él». Él confía en Dios, pues que lo libre Dios, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo: «Yo soy el Hijo de Dios»? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Justamente Jesús podría haber respondido como Eliseo, maldiciéndolos en el nombre del Señor, pero no lo hizo.
En el caso de Eliseo, se burlaron de él diciendo, sube, sube. En el caso de Jesús, se burlaron de él diciendo, baja, baja, si es que puedes. En el caso de Eliseo, los vio y los maldijo en el nombre del Señor. En el caso de Jesús, los vio y los bendijo, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En el caso de Eliseo, 2 osas salieron del bosque para vengarse de los muchachos. En el caso de Jesús, las 12 legiones de ángeles que tenía a su mando se quedaron en su lugar y nadie llegó a ayudarlo. En el caso de Eliseo, el juicio de Dios cayó sobre los burlones. En el caso de Jesús, el juicio de Dios cayó sobre el burlado. Así que Dios toma muy personalmente la burla de sus profetas, tan personalmente que Él se tomó en sí mismo tanto la burla como el castigo de los burlones. De estos 2 episodios podemos concluir que Dios es el Dios que sana y rompe maldiciones antiguas, y Dios es el Dios que juzga a los burlones. En Jesús, estos 2 episodios se unen, porque aquí nos damos cuenta de que Dios sana y rompe con maldiciones antiguas, tomando en sí mismo el castigo de los burlones. Así que vas a conocer a Dios o como el que sana o como el que juzga. Y este texto nos insta a que lo conozcamos como el Dios que sana y rompe con maldiciones antiguas por medio de tomar el castigo nuestro. Vamos a orar. Señor, cuántas burlas han salido de nuestras bocas, dirigidas hacia ti o dirigidas hacia tu imagen en la tierra. Señor, vemos a estos jóvenes como los malos de la historia, y luego reflexionando un poco más nos vemos en ellos recordando las cosas que han salido de nuestras bocas. Señor, te damos gracias porque tú eres el Dios que sana, tú eres el Dios que rompe con maldiciones y castigos antiguos. Y Señor, te rogamos por Cristo, en el nombre de Cristo, quien tomó nuestra burla, quien tomó el castigo de los burlones. Te rogamos, Señor, que nos sanes, que rompas en nosotros y en nuestra generación las maldiciones antiguas y que nos sanes de todos nuestros pecados. Y Señor, que limpies nuestras bocas también, para que no seamos burlones, sino alabadores de ti y portadores de la buena noticia. Y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.